Secuenciación del ADN. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se investiga la evolución de las especies o cómo se identifican los patógenos que les causan enfermedades? O tal vez te has preguntado acerca de cómo se estudia el parentesco entre especies, pues esto es gracias a la secuenciación del ADN. La secuenciación del ADN determina el orden de las bases de nucleótidos dentro de un fragmento de ADN, permitiendo descifrar el código genético de los seres vivos. Entre las bases del ADN tenemos adenina, guanina, citosina y timina. La secuenciación se puede utilizar para inferir la secuencia de ARN o proteína codificada por el gen. Las secuencias de primera generación. Se refiere a los métodos de secuenciación de ADN y ARN que aparecieron a principios de los siglos XXI. A esta generación le pertenece la secuenciación de Sanger. Ventajas y desventajas. Ventajas. Alta velocidad y alta capacidad de secuenciación. Desventajas. Lenta y costosa, limitada capacidad de secuenciación. Para realizarla se necesita ADN, cebador de ADN, ADN polimerasa, desoxinucleotidetrifosfatos normales, DNTP. Pasos para la secuenciación de Sanger. Para la secuenciación de Sanger se producen 4 reacciones con diferentes DNTPS. Colocamos el ADN bicatenario en una fuente de calor para que se desnaturalice y nos quedamos con la hebra complementaria. El cebador se une a la hebra complementaria. La ADN polimerasa se une a la hebra complementaria y comienza a sintetizar el ADN. El ADN polimerasa une los DNTPS hasta que llega a un DDTPS y cesa su función. Los fragmentos se llevan a electroforesis capilar en gel. Los fragmentos se mueven de acuerdo a su tamaño, y al llegar al final del tubo un láser los iluminará y de esta manera se puede detectar el pigmento asociado. La secuenciación de segunda generación. También conocida como secuenciación de próxima generación, NGS, es una tecnología de secuenciación del ADN que revolucionó la forma en que se determina la secuencia genética de una muestra. A diferencia de la secuenciación de primera generación, Sanger, que fue la técnica inicial utilizada para secuenciar el genoma humano, la secuenciación de segunda generación es más rápida, asequible y escalable. Permite la generación de grandes cantidades de datos de secuenciación en paralelo, lo que la hace ideal para aplicaciones como la secuenciación de genomas completos, la identificación de variantes genéticas, la caracterización de metagenomas y más. Un ejemplo de secuenciación de segunda generación es la tecnología Illumina, que es ampliamente utilizada en la actualidad. Illumina es uno de los principales fabricantes de plataformas de secuenciación de segunda generación, lo que la diferencia de la secuenciación de primera generación, Sanger. La tecnología Illumina, en particular, es ampliamente utilizada y conocida por su alta precisión y capacidad de generación masiva de datos de secuenciación, pero es solo una de las muchas opciones dentro del campo de la secuenciación de segunda generación. Metodología de la secuenciación de segunda generación, Illumina. 1. Preparación de la muestra. Se extrae el ADN de la muestra de interés, que puede ser genómico, plasmídico, metagenómico u otro tipo de ADN. Luego, el ADN se fragmenta en fragmentos más pequeños. 2. Adición de adaptadores.
Se añaden adaptadores o secuencias cortas de ADN a los extremos de los fragmentos de ADN. Estos adaptadores contienen secuencias específicas que permiten la unión a la superficie de una matriz sólida, como un flujo celular. 3. Amplificación y clonación. Los fragmentos de ADN con adaptadores se amplifican mediante la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, y se clonan en la superficie de la matriz sólida, formando agrupaciones conocidas como cúmulos o clústeres. 4. Secuenciación por síntesis. La secuenciación se realiza mediante la síntesis cíclica, donde se agrega una mezcla de nucleótidos marcados con fluoróforos en cada ciclo. Durante cada ciclo de síntesis, se registra la incorporación de nucleótidos y se detecta la señal emitida por los fluoróforos. Este proceso se repite múltiples veces para cada fragmento en paralelo. 5. Análisis de datos. Las señales de fluorescencia se capturan y registran con un escáner de imágenes. La información generada se traduce en una secuencia de ADN a partir de las señales de los diferentes fluoróforos. Ventajas. Alta precisión en la secuencia de nucleótidos. Desventajas. Lenta y costosa, limitada en la cantidad de ADN secuenciado. ¿Qué es la secuenciación de tercera generación? Esta secuenciación se caracteriza por producir lecturas de secuencia más largas y reducir los errores de secuenciación. Se utilizan diversas tecnologías que permiten la obtención de datos de secuencias de ADN de manera más rápida y precisa, como la secuenciación de nanoporos. Implica la introducción de fragmentos de ADN a través de nanoporos microscópicos en una membrana. Y la secuenciación de moléculas únicas, que utiliza una enzima especializada llamada ADN polimerasa para observar la incorporación de nucleótidos a una hebra de ADN mientras se sintetiza. A continuación, se va a hablar de la secuenciación de nanoporos. Esta secuenciación se utiliza para determinar el orden en que se encuentran organizados los nucleótidos en una hebra de ADN o de ARN. Primero es importante entender qué es un nanóporo. Pues básicamente un nanoporo es un agujero pequeño de 1 nanómetro de diámetro interno que generalmente están hechos a base de proteínas que perforan las membranas, como se puede ver en la imagen. ¿Cómo funciona la secuenciación de nanoporos? Es importante resaltar que es una secuenciación de una sola molécula de ADN. Ahora mostraremos una pequeña idea de cómo funciona la tecnología de Oxford Nanopore. Básicamente tendremos una secuencia de interés en forma bicatenaria y sin amplificar a esta hebra se le agregará un hairpin loop, el cual permitirá unir las diferentes hebras y realizar la secuenciación tanto de la hebra molde como de la complementaria. También se agrega 2 adaptadores, un adaptador líder y un adaptador de arrastre, cuyos usos se verá a continuación. Volvamos a nuestro sistema donde se tenía el poro. Nuestra cadena de interés será transportada por una proteína motora unida al adaptador líder y por la afinidad que tiene el adaptador de arrastre. La proteína motora ayudará también a procesar a través del poro. Tras estar la hebra y la proteína en posición, comenzará procesando a la hebra líder, generando una señal fácilmente identificable y que ayudará a delimitar la secuencia de interés. Luego comenzará la lectura de la secuencia molde. El hairpin que teníamos se desdobla y se procesa, pero se mantiene unida a la secuencia complementaria para que ésta también pueda ser secuenciada. Finalmente se libera nuestro adaptador de arrastre y se prosigue con la lectura de la secuencia hairpin, seguido de la secuencia complementaria y por último del segundo adaptador. Los 2 adaptadores leídos servirán para delimitar nuestras secuencias al momento de interpretar los resultados y la lectura. Las ventajas de esta secuenciación es que permite generar lecturas mucho más largas. La secuenciación en tiempo real es útil para aplicaciones como la detección de patógenos en muestras clínicas. Requiere menos ciclos de amplificación, lo que minimiza los errores sistemáticos. Algunas desventajas es que requieren un mayor nivel de experiencia técnica y equipo especializado, lo que puede ser un desafío para algunos laboratorios. Aplicación de la secuenciación en el campo de la biotecnología animal. Un ejemplo de secuenciación aplicada a la biotecnología animal es la tecnología Illumina en secuenciación de genomas animales. La tecnología Illumina ha sido utilizada para secuenciar los genomas de diversas especies animales, lo que ha permitido una comprensión más profunda de la estructura genética de los animales y la identificación de genes relacionados con características específicas. Esto es útil en la cría selectiva y la mejora genética. En resumen, la secuenciación es fundamental para comprender la información genética contenida en el ADN y se aplica en una amplia variedad de campos. La secuenciación de Sanger es la representante más destacada de la primera generación.
Utiliza la terminación de cadena de dideoxinucleótidos y electroforesis capilar para separar las cadenas de ADN y determinar la secuencia. La secuenciación de segunda generación se caracteriza por ser de alto rendimiento, con la capacidad de secuenciar millones de fragmentos de ADN simultáneamente. Permite secuenciar genomas completos y ha revolucionado la genómica. En la de tercera generación se utiliza tecnologías avanzadas, como la secuenciación de nanoporos y la secuenciación de moléculas únicas, ofreciendo lecturas más largas, secuenciación en tiempo real y detección de modificaciones epigenéticas.